delante de Dios. La segunda interpretación se refiere a nuestra fe. Se refiere a lo que nosotros tenemos que ver y cómo verlo de acuerdo a la circunstancia en que estamos viviendo. El apóstol Pablo dice, porque no vemos la cosa como se ve, sino que la vemos a través del Espíritu. Y esto me está hablando de una situación que está pasando muchos hermanos de la iglesia, que no ven lo que realmente importa para ver lo que no es importante. Mi problema principal está planteado en qué vamos a hacer. ¿Saben que un pastor no tiene que mirar solamente el momento? Tiene que mirar la proyección del momento, para que de parte de Dios podamos anunciar un caminar en Cristo que sea constante y no que las circunstancias que nos rodean nos afecten. Si usted analiza todo lo que se está hablando y lo que estamos viendo, entraríamos en desesperación. Yo iba por la ruta con mi esposa y con mi hermano Eduardo, una ruta de Santa Fe, como todas las rutas que estamos acostumbrados a ver en Santa Fe, y de pronto entramos en Santiago del Estero y el panorama cambia de tal manera que veníamos a la vuelta buscando de comprar un quesito de cabra. Y saben que el hermano Eduardo decía, no, tenemos que llegar a un lugar más pobre todavía. Porque eso lo venden en el lugar donde la pobreza es extrema. Y bueno, llegamos a un lugar en la mitad de Santiago del Estero, en donde los niños salen a la ruta a mendigar delante de los coches, a vender porquería delante de los coches. Nosotros compramos muy barato, un mortero de esos para picar ajo, eso lo pagué 25 pesos, y una criaturita de este tamaño, solita en la ruta. Yo decía, Dios mío, guarda esta criatura, que no venga algún degenerado y la levante en el coche, porque nadie se va a enterar. La gente viviendo en carpas y tirados en jergones de trapos al costado de la ruta. Una pobreza extrema, hermanos. Dolía en el corazón ver las manos de esa nena. Dolía. Cuando llegamos a la provincia de Salta, fue como pasar a Estados Unidos. De golpe se abrió una ruta de 3 días, o sea, de 3 jardines por día, mano y contramano, o sea, 6, acá no tenemos ninguna de esas. En Buenos Aires no hay ninguna de esas. Perfectamente cuidado, en medio de la montaña, usted sube y baja por lugares donde la banquina es perfecta. La ruta no tiene un bache. Y usted llega a la ciudad de Salta y encuentra un paisaje precioso. Una ciudad en el medio del valle, toda colonial, con faroles antiguos, balcones, con enredaderas de la época de la colonia y cosas maravillosas. Y entonces parecía que amortiguaba la pobreza de Santiago, la riqueza de Salta. Son provincias que están pegadas. Y saben, hermano querido, que hubo un problema, tuvimos que volver a pasar por la miseria. Las majadas de chivitos pastando al costado de la ruta, 40, 50 chivitos sueltos. Y uno se preguntaba, qué tremendo es el desbalance. Ahora, cuando de pronto escuchamos a los técnicos, a la gente que habla, a la gente que entiende, y nos está hablando de que nuestro país el año que viene va a caer en una situación mucho más grave que la que estamos viviendo.
crédito. Cuando se habla de que no se puede pagar una deuda que tenemos no sé con quién, y que le van a sacar a los jubilados la plata que queda, uno se puede pensar qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué puede hacer la iglesia? ¿Qué podemos hacer como cristianos para de alguna manera arrebatar del problema a tanta gente? Esto empezó mal en mi corazón. No porque yo pertenezca a un partido político u otro partido político, porque no pertenezco a ninguno que me interese a ninguno, sino porque no hay solución a esta problemática, venga quien venga. Acá no se trata de votar al presidente o no votar al presidente, votar a un candidato o otro candidato, porque las condiciones están tan mandadas que solo Dios nos salva. Si yo veo esto con los ojos de la carne, entro en un estado de desesperación. Porque ya hace 2 años que aquellos que notan las palabras proféticas que vienen sobre la iglesia se viene hablando de mal en peor. El problema es cómo usted va a zafar o no va a zafar del problema, cómo usted va a prosperar o no va a prosperar sin robarle a nadie, cómo usted va a poder comer todos los días, como estoy seguro que esa nena flaquita con los nudillos de los dedos inflamados, de golpear madera para hacer una cosita de madera. ¿Qué es lo que me garantiza a mí que mis hijos no van a mendigar pan? En primer lugar, tengo que ver las cosas con los ojos del Espíritu, como dice el apóstol Pablo, viendo las cosas que no se ven, no mirando las que se ven. Y eso se llama fe. Yo le decía a un hermano esta mañana, hermano, los caminos de Dios son absurdos para nosotros. No tenemos ni idea de cuál es la voluntad de Dios, o cómo por Dios me va a prosperar, o por qué lado va a salir la prosperidad delante del Señor. Lo que sí sé, que si yo cumplo con Dios, su promesa, repita conmigo, su promesa es sí y amén. La promesa de Dios es sí y amén. Son condicionales. No hay ningún pacto que no sea condicional. Salvo los pactos primero, Adán, David, no hay otro que no sea condicional. Todos dicen sí, haces esto, yo hago. Y qué importante es saber que Dios pone en nuestra mano la herramienta. Si yo veo con mis ojos espirituales la voluntad de Dios y no la circunstancia que me rodea. Tomando de vuelta el ejemplo de la Ruta Salta, saben que hay cerca de 400 kilómetros que no hay nada, de nada. Parece un poco más. Usted no se va a cruzar por una estación de servicio, se cruzan con algunos pueblitos que, bueno, realmente no parecen pueblitos. Yo pensaba, si llego a pinchar una bomba acá, ¿qué hago? Si tuviera un problema que pincho el tanque de gasoil y me quedo sin gasoil, ¿qué hago? Porque no hay nada, de nada. Dice, no sé, le voy a decir el nombre. A ver un nombre, Eduardo, vos tenés más memoria. No sé. Colonia Dora, sí. Colonia. Usted arriba. ¿Y dónde está Colonia Dora? Ni en el mapa. Y cuando volvimos, ¿dónde estaba Colonia Dora? No la encontré nunca la vi, el cartel de entrada, vídeo de zona urbanizada, ¿dónde estaba la zona urbanizada? No la encontramos tampoco. Y si uno empieza a ver las cosas como la realidad, que empieza a entrar en temblor, en temor, porque no tenemos fuerzas materiales para
importa cuánto trabaje, estamos en problemas. Problemas serios. Estamos en problemas graves. No se lo está diciendo el pastor Raúl, se lo está diciendo todos los organismos internacionales. Se lo están diciendo grandes economistas. Se lo está diciendo, miren, ustedes viven engañados, ustedes no saben, están gastando la plata que no tienen, párenla y todo el mundo sigue igual. Entonces, si yo miro esta circunstancia con los ojos de la carne, hermano, no nos queda otra que meter la cabeza dentro de un tacho con agua caliente para no morir de congelado, pero sin morir de hambre. No hay solución. Pero miren lo que nos dice el apóstol Pablo. Esta pequeña tribulación, esto pequeño que pasa, pasa para que podamos soportar la gloria de Dios. ¿Saben que la gloria de Dios es algo que lo tiene que ver todo el mundo? Hace un tiempo atrás, cuando vi tantos coches parados acá en la puerta de la iglesia, dije, este es el testimonio más fuerte que estamos dando de la presencia de Dios en el barrio, en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque su paz nadie la ve, su alegría pocos, pero su coche muchos. Cuando usted pasa de un carro a una bicicleta, la gente dice, a la pucha, ¿verdad? Se sacó el caballo encima, ahora tiene una bicicleta. Y cuando de la bicicleta pasa la motito y dice, ¡ah! Mirá que están haciendo para haber dejado la bicicleta y comprarse. Y cuando de la motito pasa la camioneta o al auto, hermano querido, la gente lo ve. Y esto es lo que necesitamos, que la gente vea. Que hay un Dios de poder. Un Dios que nos lleva a más. Que pertenecemos a un reino en donde, gloria a Dios, no hay papel moneda, hay bendición. ¿Sabe cuál es nuestro elemento de trueque? Vio que es el trueque, ¿no? Entonces uno cambia un libro por un paquete de harina. Y después cambia un paquete de harina por 3 huevos. La harina, los huevos y el libro se llaman elemento de trueque. ¿Sabe cómo se llaman nuestros elementos de trueque? Santidad por bendición. Acercarme a Dios lo más que puedo para recibir lo más de Dios. Buscar más de Dios para tener más de Dios. Y buscar más de Dios y acercarme más a Dios se llama santidad. Obedecer a Dios, por ridículo que parezca, es santidad. Entender que Dios nos ama celosamente es santidad. El manejarte dentro de las normas de Dios es santidad. Es el elemento del trueque que Dios me dice, hacer tesoros en el cielo, donde el óxido no los come, ni las polinas tampoco, y vamos a agregar algo más, los malos gobiernos menos, donde el gobierno perfecto de nuestro Dios es el que le da a su iglesia bendición y prosperidad.